Bien, vamos a orar porque el tiempo corre, transcurre, ya los niños han pasado a la parte de atrás. Vamos a orar para que el Señor pueda darnos la lucidez por medio de su Espíritu, no por medio de palabras o una exposición personal, sino más allá, que el Evangelio se funda y habla exclusivamente del Señor Jesucristo. Y Cristo es poder y sabiduría de Dios, y no hay nada más que eso. Vamos a orar para el comienzo de este breve tema. Señor, te damos gracias porque tú eres justo, tú eres verdadero, Señor, y tú nunca fallas. Tú has puesto, Señor, en el corazón esta palabra, Señor, acerca del Hijo, y las propiedades, Señor, y las garantías que tenemos a través, Señor, de la persona del Señor Jesucristo. Así que te pido que en cada uno de nosotros pueda reposar, Señor, tu palabra, y podríamos agregar algo más, que viva, Señor, tu palabra por la fe en nuestros corazones, y que pueda germinar para que demos fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús pongo mis labios, mis pensamientos, toda la hilación de este tema, Señor, para que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Bien. Bien, el martes pasado, bueno, de la semana pasada, o de esta semana, tocamos un tema acerca de un cuestionamiento. Hicimos una crítica a un cuestionamiento que hace un discípulo llamado Pedro. Algunos de los que están aquí estuvieron en esa ocasión y dirán, bueno, ¿por qué está repitiendo lo mismo? Porque el tema yo lo dividí en dos partes. Entonces, Dios puso en mi corazón que cuando se diera la oportunidad iba a dar la segunda entrega de este tema. Sin embargo, ese día pues estábamos pocas personas, ¿verdad? Entonces, no daré la referencia de lo que se habló totalmente, pero haré hincapié en algunas citas. Por favor, me hace el favor de abrir su Biblia, capítulo 19 de Mateo. Esto es a modo de introducción. Sí, un breve repaso de lo que se vio el martes de la semana pasada. Hay un cuestionamiento que hace el apóstol Pedro, capítulo 19 de Mateo, verso 27. El tema de la semana pasada, aclaro, era la expectativa, ¿sí?, que podríamos tener muy personalmente de Jesús o de Cristo, y por ende del Evangelio. ¿Lo tienen? Mateo 19, verso 27 dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hacíamos, ¿verdad?, una observación en la inquietud de Pedro. Mire, hay algo que en la palabra podemos encontrar, o yo he podido encontrar, y creo que los que leen Biblia, creo que todos leemos la Biblia, entendemos a gran medida que vamos observando los evangelios, hechos de los apóstoles, nos encontramos con grandes preguntas hechas por hombres similares a nosotros, que tienen o participan también o participaron de una humanidad. Es decir, las inquietudes que en ellos había, nosotros muchas veces caemos, ¿verdad?, en estas mismas observaciones personales muy humanas, ¿sí?, y que es propio de cada uno de nosotros. Mire, vaya rápidamente para hacer un poco de contraste con esto, capítulo 5 de Lucas. En Lucas se nos dice que Pedro estaba pescando porque ese era su oficio, a eso se dedicaba, y él no tenía nada que ver con el Evangelio. Quizás había escuchado de alguien llamado Cristo o Jesús y sabía, ¿verdad?, lo que Jesús exponía a las multitudes, pero no tenía un acercamiento. En el capítulo 5 se nos narra que el apóstol Pedro, o Cristo más bien, tuvo un acercamiento con el apóstol Pedro y le dice, bueno, en este relato se nos dice que el apóstol, bueno, estos pescadores no habían pescado nada, y hay una
un milagro aquí por mano del Señor. Si usted lee el rótulo en su Biblia, si tiene la Valera, la Reina Valera dice la pesca milagrosa. Y fue el motivo con el cual el Señor acercó a Pedro. Pero observe el verso 11. Dice, y cuando trajeron a la tierra, o a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay un versículo por ahí, el verso 8, cuando Pedro ve este milagro portentoso del Señor Jesús, lo convence, y dice el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y en el verso 11 dice que rotundamente deja todo lo que tiene que ver con su oficio y sigue al Señor. La pregunta es, si hay hubo o encontramos en el verso 11 una decisión tajante de seguir a Cristo, porque en Mateo hay una inquietud en Pedro diciendo, lo he dejado todo, inclusive mi oficio, mi familia, mis quehaceres, mis ganancias, mis entradas de dinero, todo lo que para mí representa mi vida lo he dejado por ti. La pregunta que hace el apóstol Pedro en Mateo es, ¿qué obtengo de ello? La semana pasada, porque no fue esta semana, estaba equivocado, la semana pasada, el día martes, hablábamos un poquito para arropar estos versículos en cuanto a cuál podría ser nuestra expectativa del Evangelio. Mire, cuando hay campañas evangelísticas o campañas, ¿verdad?, de predicación, exposición del Evangelio, viene un evangelista, viene un grupo musical, pero creo que usted ha visto algunas pancartas, algunos letreros, pósters, banners, y estas imágenes casi siempre tienen en letras grandes y gigantes, ven por tu milagro. La expectativa que nosotros podríamos tener del Evangelio es, y aclaro, y voy a hacer varios paréntesis, porque a medida que vayamos entrando en la palabra nos daremos cuenta que cuál es el propósito de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, y preste atención en esto, el propósito de Dios es cumplir su objetivo, el objetivo de Él, o el suyo. Nosotros estamos para cumplir el propósito de Dios. Dios no está para cumplir nuestro propósito. Sin embargo, entendemos que la iglesia tiene un propósito, no descarto esto. Ponga atención en esto porque no quiero bajar y que me digan, oye, predicaste acerca de una cosa contraria a la Biblia. No, estamos hablando acerca de la palabra. Pero ¿qué expectativa tenemos nosotros del Evangelio? Cuando nosotros hemos caminado en fe y participado de los bienestares del Evangelio, decimos, oye, he trabajado 40 o 50 años, aquellos que tienen 10 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, han cumplido con sus ministerios, se han desgastado, han sacado de sus bolsos para aportar acerca del Evangelio, van y visitan, hacen trabajos de capellanía, son misioneros, oran por enfermos, y puede ser que una pregunta que emana desde lo profundo de nuestra humanidad podría ser, bueno, después de todo lo que he hecho y Dios ha participado en mí, ¿qué obtengo? Es una pregunta muy humana, y yo sé que la mayoría, si no, o por decir todos los hemos hecho, que hemos obtenido, pero a veces esta pregunta no va en una observación de objetivos, a manera de checklist, es decir, bueno, esto es lo que Dios ha hecho a través de mí, sino que ponemos nuestra persona como si fuera realmente importante lo que nosotros hemos logrado. El apóstol Pablo dice rotundamente, todo lo que he hecho, aunque he trabajado más que otros, no lo he logrado yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es importante aclarar estas situaciones porque a veces el objetivo que nosotros tenemos o la expectativa muy personal con la cual yo me puedo acercar al Evangelio y esperar de Cristo puede ser muy errónea, puede ser muy humana. Vaya capítulo 6 de Juan. Para que esto sea más digerible. Estamos con la introducción. Capítulo 6 de Juan nos narra nuevamente un milagro hecho por Jesús. Usted lo lee en su casa, quizás solamente le voy a pedir a Felipe que ponga algunos versículos. No vamos a hablar de todo el capítulo 6, es extenso, pero dice, hay alimentación de los 5,000. Hay un grupo de gente con necesidad espiritual, porque es la necesidad de la que vino a suplir Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Ahorita le voy a decir, y usted lo va a encontrar en su Biblia. La necesidad por la cual Jesús vino al mundo, más allá de la necesidad que tú tengas, más allá de que si tú necesitas, desde luego necesitamos abrigo, ropa, comida, necesitamos un buen trabajo,
¿verdad? Tenemos que tener buena salud para trabajar. Y todo esto no lo descarta la palabra. Sin embargo, hay algo que me impresiona del capítulo 6. Hay un grupo de personas que tiene una necesidad de escuchar la palabra y de salvación. Y Dios, por medio de la persona de Cristo, se mueve a compasión y lleva a alimentar estas 5,000 personas. Hay otro relato que dice 4,000, pero aquí dice 5,000. Después de que este grupo de personas, sin contar mujeres y niños, dice la palabra que estaban observando lo portentoso de Cristo y estaban observando las señales, observaron esta multiplicación de los peces y se engolosinaron con eso. Mire, vaya al verso 22, puedes ponerlo en la pantalla también, por favor. Había una desesperación, de eso hablamos el martes pasado. Verso 22, dice arribita en negritas, dice, la gente busca a Jesús, pero estos versos pareciese, si nosotros no tuviéramos después de estos versículos ninguna página siguiente o ningún capítulo, versículos siguientes, nos iríamos con la idea de que estos hombres rotundamente habían encontrado al Cristo y que en Cristo habían encontrado la alternativa para sus vidas. Verso 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Es decir, la gente que había visto el milagro de multiplicación estaba desesperada buscando a Cristo. Y podríamos decir que bueno, porque había una necesidad en ellos que estaban encontrando en Cristo. Verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Nuevamente nos dice el verso 24 que estaban buscando de una manera rápida, pronta. Había una desesperación, creo que es la palabra que yo puedo utilizar aquí, habría más palabras, pero había algo que en ellos hacía falta. Y si nosotros no leyéramos lo consiguiente de los versículos 24, diríamos, estos hombres verdaderamente encontraron la salvación en Cristo. Estos hombres estaban persuadidos y convencidos de la palabra que era expresada por los labios de Cristo. Acuérdense que esto solamente es la introducción. Y el tema que vimos la semana pasada, el día martes, era la expectativa muy personal que podríamos nosotros tener de Jesucristo. Verso 25 es lo deprimente de esto. Deprimente para estos hombres. Lo vamos a ver. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban impresionados y dijeron, wow, te encontramos. Te necesitábamos. Te estábamos buscando. Nos impresionaste. Hiciste algo que impactó mi vida y por eso yo te seguí. Jesús, con una unción del Espíritu Santo, verso 26, tira por el suelo esa conducta. Verso 26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque se convencieron que yo soy el Cristo, el ungido de Dios. Léalo usted lo que sigue después de esa coma. ¿Lo puedes repetir mientras tomo? No porque respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que no me buscáis porque se convencieron de lo que soy, sino porque la expectativa que ustedes tenían de mí se cumplió y ellos estaban buscando una expectativa en Cristo. Y esa expectativa era recibir un beneficio de Jesús. Encontraron a un profeta, encontraron a alguien que podría hacer, voy a utilizar esta palabra, quizás magia, pero sabemos nosotros que no es magia, es el poder de Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero estos hombres tenían un velo en sus corazones y estaban buscando a Jesús, no por lo que Jesús representa. Vaya al verso 60, desde ese mismo capítulo 6, verso 60. Dice, al oírlos muchos de sus discípulos, ojo aquí, estos discípulos no son los 12. ¿Sabe? Le voy a decir algo que quizás usted no lo había entendido. ¿Sabe? Entre el grupo de los 5,000 había gente que ya eran discípulos de Cristo y no son los 12. Eso es lamentable.
Verso 60, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto o hablaban de esto, les dijo, esto les ofende tanto que yo les hable de la verdad del Evangelio, porque donde está la verdad del Evangelio, óigame bien, el Evangelio no se vende. Y hay mucha gente que compra un Evangelio así. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, se decepcionaron de Cristo. Porque Jesús entonces no es lo que yo creía, o lo que ellos creían. Verso 67, dijo entonces Jesús, ahora sí, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Se pueden ir si gustan. El Evangelio es riguroso. Jesús describe el Evangelio como una puerta o un camino estrecho. Un camino riguroso, un camino que tenemos que dejar ciertas cosas. Hay lineamientos, una moralidad cristiana que cumplir. Los servicios a veces se llenan. Vamos a hablar más adelante, si se puede hablar un poquito para hacer una reseña de algo que comenta el apóstol Pablo, acerca de aquello que se hace para promover el Evangelio, pero a veces con un mal enfoque. Dijo entonces Jesús, verso 67, ¿queréis acaso oíros vosotros también? Y para no remarcar tanto, yo comencé diciendo que es una crítica a la inquietud de Pedro, pero para no remarcar tanto la ineptitud de Pedro, dice el verso 68, hay una apertura por medio del Espíritu Santo y que lleva una confesión profunda del apóstol Pedro. Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, he reaccionado. Si aquellos que se fueron y no encontraron en ti alternativa, yo sí la encuentro. Por una lucidez del Espíritu Santo, Simón Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos convencimiento que tú eres el que vas a cambiar nuestras vidas. Fíjese qué contraste con la inquietud con la que iniciamos el capítulo 19 de Mateo. Una inquietud muy humana, y acá hay una lucidez del Espíritu Santo, hay una iluminación en Pedro, una inspiración que llega a descubrir cuál es el propósito de Cristo. Tú y yo tenemos que descubrir el propósito de Cristo y cumplir el propósito de Cristo que habita en ti. Pero estamos tan enviciados, estamos tan distraídos que no comprendemos aún estas cosas. Por último, aquel día tomamos como referencia capítulo 3 de Filipenses, y ese es el versículo que nos va a unir con el tema del día de hoy. Capítulo 3 de Filipenses, el verso 7 y verso 8. Aquí tenemos una postura, yo lo presenté aquel día como una postura, una contraparte para hacer un equilibrio con la inquietud de Pedro. Y acá estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que está resuelto a perderlo todo. Porque la pregunta con la que iniciamos es, perdí todo y ¿qué gano? Y acá él tiene todo y lo pierde por una causa. Capítulo 3, versos 7 y 8 de Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, pero las he estimado como pérdida las he dejado por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, vuelve a repetir, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, o por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hablábamos que esta es una palabra que por lo regular creo que el pastor nos indicó muy perfectamente, porque la traducción aquí dice basura, pero la más acertada podría ser, por la raíz griega, estiércol. Todo lo que tengo o lo que tenía lo tengo por basura, por estiércol. Una perdición total. Sin embargo, dice al finalizar el verso 8, para ganar a Cristo. Esa es mi ganancia, la ganancia tuya y la mía. Quiero que rescatemos unas palabras de aquí porque iremos hilando con esto que finalizamos el día martes,
al tema del día de hoy. El verso 7 dice, por amor de Cristo. Él no dice, por amor a Cristo, por amor de Cristo. Verso 8, por la excelencia, se encuentra esta palabra, por la excelencia en el verso 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ya el apóstol Pablo nos da una indicación de lo que es la excelencia, es el tema del día de hoy. Yo tengo que descubrir, tengo que saber, tengo que conocer. No descubrir porque nosotros ya lo sabemos, se nos ha hablado también de esto. Sin embargo, pareciese que se nos hace pesado a los oídos. Pareciese que las sesiones, los cultos, los predicadores que nos hablan la palabra, que nos corrigen, que nos instan a seguir el Evangelio, pareciese que se nos hace pesados la intervención del Espíritu Santo a través de los que nos hablan la palabra. Nos da sueño, estamos cansados, es cierto. Hay muchas necesidades, estamos escuchando, ¿verdad?, las necesidades que hay. Y entendemos que hay gente con necesidades de enfermedad, personas que están desveladas, personas con problemas financieros quizás, pero yo le quiero demostrar por la palabra que nosotros estamos completos en Cristo y ahorita vamos a ir para allá. Esa es la importancia. Si no, para mí el Evangelio es una pérdida de tiempo, discúlpenme. Pero si yo constato que el Evangelio es veraz y que Dios no miente, entonces yo tengo confianza en Cristo, aún aunque yo padezca, aún aunque yo tenga necesidades. Mire, yo decía el día martes, y ya es creo la tercera vez que digo esto, o la cuarta, no sé. Cuando estábamos con el pastor en el hospital, ya lo he dicho como 3 veces, pero estábamos con el pastor en el hospital, y pues la indicación que me había dado Laura es que no hable demasiado, ¿verdad?, por la necesidad que había en él. Entonces, él estaba profundamente inspirado por la palabra y hablaba versículos y compartía, y pues yo tratando de darle la indicación, no hable mucho por la cuestión, ¿verdad?, que está en el hospital, está con oxígeno, pero él estaba hablando la palabra. Y recuerdo que había una persona por ahí cerca, una muchacha, que estaba cuidando también a su papá, y me dijo, él conoce la palabra. Y le digo, no, la conoce, pero aparte la predica, él es pastor. Y dice, pues nosotros también somos creyentes, y empezó una plática. Después de que pasó todo eso, ya hubo un poco más de reposo, ya él guardó silencio. Pero recuerdo que cuando yo lo estaba viendo a él, vino a mi memoria unas palabras que dice el apóstol Pablo, y se las dice a Timoteo. Dice, aunque yo padezca prisiones a modo de malhechor, la palabra tiene una cualidad, y eso sí lo dije la semana pasada, la palabra tiene una cualidad que a pesar de la condición en la que tú estés, en un hospital, sin dinero en la bolsa, con necesidades, la palabra en ti no está presa. No sé si lo comprende usted. Cuando yo estaba ahí, yo dije verdaderamente la palabra que habita en él, que es Cristo, que es la palabra viviente, la palabra que está práctica, vive en el pastor y vive en cada uno de nosotros. Pero ¿qué quiero decir con esto? Él estaba hablando la palabra porque a pesar de que su cuerpo estaba doliente, sufriente, y estaba con una situación de cama y en un hospital aislado de su familia, él estaba creyendo y él estaba exponiendo lo que en él vive interiormente. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, las capacidades, o vemos a veces las personas y decimos, bueno, está enfermo, está necesitado. Sin embargo, ahí viene la credibilidad de la palabra. En cualquier condición en la que nosotros nos encontremos, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no está presa, a pesar de la condición en la que tú te encuentres. No sé si tú lo creas, yo lo creo. Dice aquí, las he estimado, verso 7, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Pero yo quiero saber qué es la excelencia del conocimiento de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nos vamos a ir a observar las primeras 3, 4, 5, 7 palabras. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo una vez pregunté, estábamos en clase y yo una vez pregunté, ¿quién muere en la cruz? Y no recuerdo quién dijo y no lo voy a quemar porque tampoco me acuerdo, pero en la clase el que contestó Dios. Yo dije, bueno, teológicamente podemos dar una explicación, pero quien muere en la cruz no es el Padre. Quien muere en la cruz es el Hijo. La cualidad de Dios, la expresión, la encarnación del Dios viviente está en el Hijo, en Jesucristo. Cuando aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es en Cristo Jesús. Si nosotros comparamos esto con algunos versículos que respaldan, porque hay versículos que hablan del amor de Dios, y en cómo Dios, ¿verdad?, dio por amor a su Hijo. Sin embargo, aquí nos está diciendo que, así como le atribuimos a Cristo ser el verbo de Dios, preste atención en esto, a pesar de que nosotros le atribuimos a Cristo ser el verbo y la expresión viviente de Dios, la encarnación de Cristo también tiene que ver con la encarnación del amor de Dios. Cristo es el amor de Dios encarnado, que tuvo una humanidad. Mire, vaya al verso 16 porque creo que no le queda claro. En esto hemos conocido el amor, no el amor de las clasificaciones que tenemos griegas. Ahí está en la pantalla, bien. Verso 16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso, dígalo usted, esa es la cualidad del amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios en Cristo, que está expresado en la persona de Cristo. ¿Quién muere en la cruz? Cristo, el Hijo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esa es la validación, esa es la garantía de la persona de Jesucristo. La excelencia de Cristo, vamos a ir viéndolo de menos a más. La excelencia de Dios, por la excelencia de Cristo, es su amor. Gálatas 2:20, un versículo, un capítulo y un versículo bien citado. Igual, de este verso 20, capítulo 2 de Gálatas, verso 20, vamos a extraer solamente algunas palabras. Yo sé que todo es importante. Dice, con Cristo estoy, o estoy con Cristo. Más adelante dice, mas vive Cristo en mí, o Cristo vive en mí. Apoyando lo que inicia, o cómo inicia este verso 20, con Cristo estoy, o estoy con Cristo, y Cristo vive en mí. Está hablando de una unión. La parte final dice, el cual me amó, reforzando lo que leíamos en Juan. El cual me amó, y ese amor que había en Cristo, porque aquí habla de Cristo. El cual me amó, o Cristo me amó, y porque me amó Cristo, se entregó a sí mismo por mí. Miren, una de las explicaciones también de este versículo es que muchas veces lo que nosotros presentamos, uniéndolo un poquito con lo que iniciábamos de la introducción de la semana pasada, decíamos es que nosotros a veces creemos que cuando nos presentamos a Dios solamente nos presentamos tal cual. Yo sé lo que dice la palabra, que dice que presentemos nuestras obras, obreros, ¿verdad? Que no nos avergoncemos, que sea una obra honesta, perfecta. Que procuremos presentarle algo honorable, honesto a Dios. No algo que sea por cumplimiento, para servir al ojo, y que no sea algo que sea algo maquillado, sino que lleve una fe genuina, un ejercicio genuino. Pero a veces pensamos que nosotros somos los que presentamos algo a Dios, y es verdad. Pero yo le quiero decir, según lo que dice Gálatas 2:20, que no solamente Cristo se entregó en la cruz. Dice aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es aplicarle a la cruz, sí, por lo que dice, porque estoy juntamente crucificado con Cristo.
y habla de todo aquello lo cual yo le puedo presentar a Dios, es incapaz. ¿Sabe qué es lo que Dios mira en usted cuando usted se presenta a Él? Dígamelo. Ve las cualidades del Hijo que está en usted. Yo no puedo presentarle algo excelso a Dios. Tengo una redención, pero hay que comprender también una cosa, no es el tema para el día de hoy, pero la redención inclusive de nuestro cuerpo es un proceso continuo hasta el día de Jesucristo. Entendemos que nos podemos posicionar por el sacrificio de la cruz o el sacrificio de Cristo en la cruz y somos justificados, ya no somos condenados, ya no tenemos el rótulo de culpabilidad y ahora nos acercamos a Cristo y nos acercamos a Dios. Sin embargo, lo que Dios ve en ti no es las cualidades de Benjamín, no es las cualidades de Marina Navarro, no es de Susana, de Seidi, ¿sí? Y de todos nosotros, de Aleida, de Beatriz. Ve las cualidades del Hijo. Para eso hay una serie de cosas que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, rotundamente, Jesucristo ya lo hizo todo. No hay nada que añadir. Sin embargo, hablo de la observación de la salvación, de capacitarnos, de entender la palabra, de acercarnos a Dios con fe. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, verso 27, me habla de una bendición que tenemos los creyentes, la iglesia, la congregación. Capítulo 3 de Gálatas, verso 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados aquí habla de sumergidos, no del bautismo en agua, porque todos los que habéis sido bautizados o sumergidos en Cristo, de Cristo, tener una vestimenta. Ahora la pregunta que yo puedo hacer, y no sé si alguien la sepa, quiero pensar que sí, ¿qué cualidades tiene esta vestimenta? Porque no me puedo presentar con mi vestimenta, tengo que dejar a mi vestimenta, apropiarme de la ropa, o arroparme, mejor dicho, de la vestimenta de Cristo. ¿Cuáles serán esas cualidades de esa vestimenta que me da Cristo? Ok. Santidad, muy bien. Amor, decía Emilio. Amor, justicia. El fruto del Espíritu. Aleida. Gozo. ¿Qué más? Colosenses 3. Pero las respuestas que dieron son correctas. Colosenses 3, verso 12. Vestidos pues, esta es la vestimenta. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y solamente eso? Verso 14, váyase al 14. El 13 es importante, habla de soportarnos unos a otros y perdonándonos. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, la perfección y la excelencia de Cristo en su vestimenta, con la cual nos apropia todo creyente que creyó en la salvación y en la redención obtenida por la cruz. Tiene una vestimenta perfecta, la cual tiene un vínculo, que es el amor de Cristo. Ahí mismo en Colosenses, váyase al capítulo 2. Este versículo es muy conocido también, se usa mucho, se habla mucho de él.
Pero vamos a ver algo. Capítulo 2 de Colosenses, verso 9. Es apropiado a Cristo, desde luego, pero quiero que comprendamos algo. Capítulo 2 de Colosenses, verso 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita toda la plenitud de la deidad? ¿Cristo dónde está? Dijo Felipe que en la iglesia. Si alguien contesta en el cielo, es correcto, está a la diestra de Dios, según lo que palpamos y encontramos en el capítulo 7 de Hechos, en la descripción que hace, en una revelación que Dios le permite ver. Esteban dice, veo a Dios y a Jesucristo a su diestra. Pero según la revelación del apóstol Pablo, también dice que Jesucristo, aparte de tener el señorío, está en ti y está en mí. ¿Perdón? A través del Espíritu Santo, Jesucristo está ¿en dónde? En nosotros. ¿Correcto lo que dijo el hermano Emilio? A través del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. No está incompleto, no le falta parte de Dios. En Jesucristo se encuentra todo. Eso es bonito, ¿verdad? Le voy a decir algo mejor, váyase al verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, la plenitud de Dios no solamente está en Cristo, también está depositada en ti, por medio de Cristo. Esto no se trata de saber doctrina, no se trata de saber teología, no se trata de guiar, ¿verdad?, un buen mensaje. Se trata de las garantías que Dios me da a través de Cristo, y esto nos hace superiores. Según lo que registra la epístola de los Romanos, dice que somos vencedores, ¿verdad que sí? No es cierto, dice somos más que vencedores. Pero nosotros no vivimos una vida de vencedores muchas veces, porque Cristo es vencedor. Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces tengo yo una certeza de que voy a vencer. La iglesia tiene las cualidades de Cristo. Esto no es una fábula. Yo digo en clase, si la clase solamente sirve para exponer cosas que se saben de la Biblia, eso no sirve. Yo le estoy pidiendo prontamente a Dios, ayúdame a que todo esto, inclusive no se guarde en estas cuatro paredes. Para mí Dios no existe solamente en estas cuatro paredes. Hay gente con necesidad allá afuera y me está mostrando mucha necesidad, inclusive en mi trabajo. Entonces esto yo no lo puedo confinar solamente a este grupo, a este sector. ¿Qué propósito Dios tiene en ti? Pero comenzábamos con una breve reseña de lo que hablábamos anteriormente en el tema anterior. A veces nosotros, posicionados ya en Cristo, observamos las cosas que son visibles, y según la clasificación de la palabra dice que aquellas cosas que son visibles son ¿qué? Son pasajeras, no perduran, se pierden, se pudren. Pero el creyente tiene la afinidad del Espíritu Santo y la visión de Dios para ver aquello que no está, y se basa en ello por la certeza de la fe. Así que confía en lo que no ve, porque sabe que la cualidad de aquello que no se ve es eterno y perdura. Nosotros no podemos dejar de hablar la palabra de Dios. A los apóstoles en Hechos capítulo 4, ¿no lo buscan? En Hechos capítulo 4 se dice que a los apóstoles se les negó a hablar en nombre de Cristo. Y les dijeron, ya no queremos que hablen acerca de la doctrina de un hombre resucitado. Pero la contestación de Pedro, el apóstol Pedro en Juan, capítulo 4 y en capítulo 5 del libro de los Hechos, dicen ellos rotundamente posicionados por el poder y el revestimiento del Espíritu Santo. Juzguen ustedes si vamos a obedecer antes a ustedes que a Dios. Resueltamente ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en ellos había una constancia de fe. Muchas veces cuando nosotros desde acá arriba vemos los rostros o nos vemos en los servicios, vemos rostros con preocupación y es real.
Vemos rostros con necesidades, con algún tipo de tristeza, algo que nos preocupa, porque todos pasamos necesidades. El apóstol Pablo dice: ¿qué creen, que ustedes nada más se enferman? Yo también enfermo, a pesar de ser apóstol, decía el apóstol Pablo. Y es una condición que a todos nos pasa, estar dolientes, estar con necesidad. Pero yo quiero decirles una cosa, vamos a seguir viendo esto, pero es imposible seguir si la iglesia no comprende esto. Vivimos como esperando algo. Y yo entiendo que creo que el objetivo de todo creyente es llegar al cielo, ¿sí o no? Sin embargo, en esta tierra yo puedo probar de las delicias de Dios. También es cierto. Lo que yo quiero decir es de que a veces vivimos como decepcionados de Dios. ¿Cómo decepcionados de Dios? Porque lo que posicionalmente quiero hoy no lo tengo. Y lo que espero de Dios parece que no llega. Yo le quiero decir en esta mañana, sin tanta, no se trata de palabras sofisticadas. Usted está completo en Cristo. Usted no necesita nada más. Es cierto, no negamos las necesidades humanas que tenemos y lo que padecemos, queremos una resolución. Eso es verdad, es correcto, no lo niego. Pero en Cristo quiero que entiendas que ya estamos completos. En Cristo yo no puedo estar esperando que, oye, y lo que le he pedido a Dios, ¿cuándo lo va a cumplir? Yo en Cristo posicionalmente, yo ya estoy completo, yo ya tengo todo de Dios. Pero eso la iglesia no solamente tiene que entenderlo. La Biblia es un libro de lectura, pero también es un libro de exploración, de investigación. Pero no se trata nada más de eso. ¿Qué puedo palpar yo en mi vida como una expresión de Cristo? Eso es vivir la Biblia. No se trata de cuánto conocemos de la Biblia. Hay personas que podrían pensar que la gente universitaria es la única que tiene capacidad. Déjeme decirle que yo batallo mucho para hablar en público, pero me he sostenido por la capacidad de Dios. Y le pido a Dios que me ayude y que me alumbre. Y en muchas cosas he sido corregido. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios va a hacer en ti. Pero ¿qué tanto hablamos y qué tanto hacemos? Estábamos en Colosenses, capítulo 2, verso 9 y 10, para finalizar. Este versículo dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Si la Biblia lo dice, inspirada por el Espíritu Santo, es: yo estoy completo en Cristo. Oye, pero ¿cuándo se va a convertir mi familia? Oye, pero la sanidad que yo le he pedido a Dios, ¿cuándo me la va a dar? La estabilidad financiera que le he pedido al Señor, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a hacer que mi esposo me siga el Evangelio? ¿Cuándo va a hacer que mi esposa me siga el Evangelio? ¿Cuándo va a hacer que mi vida cambie, mis circunstancias? Yo estoy completo en Cristo. ¿Estás completo en Cristo? Váyase a Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, verso 32, y vamos a aclarar algo aquí. Capítulo 8 de Romanos, verso 32. ¿Lo tiene? Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora yo quiero aclarar algo. Esta pregunta dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La pregunta aquí es: ¿de qué cosas está hablando el escritor de los Romanos? ¿De ganancias? ¿De la petición que tú le has hecho al Señor? Si estás enfermo, le pides sanidad y el Señor no te sana, está hablando de que, bueno, voy a tener sanidad. Aclaro una cosa: no estoy en contra de la sanidad. Creo en la sanidad por el Espíritu Santo y creo en el don de sanidad expresado en Corintios. Lo que quiero decir es que hay reglas en la Biblia para trazar el poder de Dios. Hechos capítulo 4 menciona que ellos aprendieron una fórmula. Hechos capítulo 4, versos 29 y 30. El 29 dice lo siguiente:
parafraseando. Y mira ahora, Señor, sus amenazas y permite que tus siervos prediquen la palabra con denuedo. Es predicar y exponer la palabra. Y vienen los milagros por señal. Verso 30 dice así: para que entonces nosotros, obedeciendo a la predicación de la palabra, tú extiendas tu mano y se realicen sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Usted predique la palabra de las sanidades, de los milagros, y las sanidades se encarga Dios. No estoy hablando de que no exista un poder en Dios para sanar. Ha habido casos, usted lo sabe, o no sé si los ha escuchado, inclusive presentando la palabra sin imposición de manos y sin momento de oración, la gente ha sanado en cuestión de la exposición de la palabra. Porque hay un poder, no podemos sujetar a Dios a nuestro propósito. Dios hace las cosas conforme al suyo. Eso es lo que está diciendo Romanos. Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que tienen que ver con el propósito de Dios. Pero yo me encapricho porque yo quiero mis cosas. Yo quiero lo que yo necesito, creo que es mi prioridad. Y yo quiero que Dios se sujete a la mía. Yo necesito entender, discúlpeme, pero para mí lo que representa el Evangelio muchas veces es crueldad. Oye, pero el Evangelio es amor, sí. Pero la travesía del Evangelio, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo me da a entender que en todo lugar donde llegue me esperan tribulaciones, hambres, persecuciones y cárceles. Ese era el paquete que recibía el apóstol Pablo. Pero esa es la versión que nosotros no queremos del Evangelio. 32 dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que tengan que ver con el propósito de Dios? Pero el verso 35, vamos a detenernos ahí un poco, váyase al 35. Hace otras preguntas. Estábamos hablando de la excelencia de Cristo, y la excelencia de Cristo dijimos que es el amor. ¿Por qué no dice aquí el 35? ¿Qué nos separará de Cristo solamente? Dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo, de la excelencia de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y podemos decir, bueno, hambre, pues no, nunca he padecido hambre. Desnudez, ni tampoco me han perseguido ni con espadas ni con armas. ¿Qué es lo que tú podrías decir que no te permite avanzar en el camino de Dios? Son excusas, porque en Cristo o en Dios no hay excusas. Se nos está terminando el tiempo. Tribulación o angustia, persecución o hambre, espada o desnudez. Decía un predicador, bueno, que lo tienen como el príncipe de los predicadores, decía Charles Spurgeon: la iglesia no corre peligro. Voy a detenerme un poco para que vean los niños. Bien, había una cita que decía este predicador, Charles Spurgeon, y él decía: la iglesia, atención a esto por favor, la iglesia no corre peligro cuando es perseguida. Pero en nuestra lógica decimos, sí, la iglesia está en peligro cuando es asediada. Para la lógica de Dios no es así. La iglesia no corre peligro cuando es perseguida. Realmente corre peligro cuando está en paz, cuando está tranquila. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está buscando el propósito de Dios que está en Cristo Jesús, y Cristo Jesús en usted remueve todo el mundo del maligno. Y eso al diablo no le parece. La iglesia, cuando camina bajo los estándares del Evangelio, es perseguida. Es cuando más padece.
Segunda carta a los Corintios, porque no quiero que se amedrente con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Aquí hablo otra vez de qué cosa, del amor de Cristo. Pero ¿sabe qué? Si yo pongo o antepongo lo que posicionalmente yo me está ocurriendo, estoy padeciendo, yo digo, no, Señor, ya no tengo fuerzas para seguir, he tenido escasos, no sé, 17 años en el Evangelio, conozco a Dios desde niño, pero mi conversión fue a los 17 años. ¿Y cuántos años tiene usted en el Evangelio? No lo sé. Pero después de un camino transcurrido, podríamos decir, estoy debilitado, Señor, mira todo lo que pasa. Y oramos hacia el Señor con esa melancolía, ¿sabes? Me ha servido la fe, creo que me has bendecido, pero siento que no, me falta algo. Capítulo 5, segunda carta de los Corintios, sí, verso 14, rotundamente dice, porque el amor de Cristo, dígalo fuerte, capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo te constriñe a ti y a mí. ¿Saben qué es constreñir? Cuando leemos en otras versiones, una cosa, las Biblias no son traducciones, son versiones. No hay traducción correcta. Ni siquiera del inglés al español, ni ninguna clase de idioma, son versiones. Lo que más se acomodó, no vamos a hablar aquí de la historia, pero sí hay una asignación acerca de estas palabras, utilizaron constreñir. Y constreñir en algunas versiones dice impulsar. Y suena bien, porque podríamos decir que me aconseja, me impulsa, me arropa, me da un consejo, me alienta, me fortalece. Pero ¿sabe qué es la verdadera raíz de esa palabra en griego? ¿Sabe qué quiere decir? Lo voy a parafrasear. El amor de Cristo me arroja con violencia. Si se le hace muy agresiva esa palabra, vamos a decir, el amor de Cristo me empuja. No es lo mismo decirle a un niño, mira, este es el camino, a decirle, mira, sigue este camino, ve. Esa es la explosividad del poder de Dios que nos da para caminar y seguir en el Evangelio. Miren, cuando la palabra poder se expresa en la palabra, la raíz en griego dice dunamis o dinamis, de donde viene la palabra dinámica, algo que está en constante movimiento. El poder de Dios no es pasivo. ¿Y por qué la iglesia vive como pasivo? Como estacionada. Cuando hablamos de las operaciones descritas, dones, ministerios y operaciones, hablado en Corintios, allá aparece la palabra operaciones energema, de donde se desprende la palabra energía, algo que tiene poder. ¿Y por qué nosotros permanecemos como en un estado inactivo? El amor de Cristo, lo acabamos de leer, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a seguir el objetivo de Dios. Por último, Efesios capítulo 3. Y quiero pedir una disculpa si me toma más del tiempo. Yo sé que hay reglas y hay que respetarlas. Termino con esto. Efesios capítulo 3, versos del 16 al 20. Y finalizamos. ¿Lo tienen? Capítulo 3, verso 16 de Efesios dice, para que os dé conforme a las riquezas que Dios tiene en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, yo no tengo que buscar nada exteriormente para yo tener la fortaleza de Dios conforme a las riquezas del cielo, sino que tengo que mirar en el hombre interior. Presta atención a pesar de que hay movimiento, por favor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Verso 17, ¿para qué?
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, voy a hacer una pausa aquí, para que habite Cristo. La habitación de Cristo es usted. Y cuando habita Cristo, hablamos de la excelencia de Cristo, que es el amor. Final del 17, arraigados y cimentados en amor. ¿O para qué? Arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Según los seres humanos utilizamos solamente 3 dimensiones. Aquí está hablando de la profundidad. ¿Qué es esa profundidad? La profundidad de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Verso 19, y de conocer, otra vez. Léalo usted. Y de conocer el amor de Cristo, pero ¿por qué tanta preeminencia en el amor de Cristo? Mire, antes de leer lo siguiente, nada más, por último, y finalizo con eso, se lo aseguro. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Colosenses capítulo 2, verso 9? Que dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Aquí lo vuelvo a repetir con otras palabras. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se conecta con Colosenses capítulo 2, verso 9. Conociendo la excelencia de Cristo, que es su amor, y como Cristo, según el verso 17, dice que para que habite Cristo por mí, o que habite Cristo en mí, perdón, por la fe. Entonces yo tengo la excelencia de Cristo, que es su amor, y por ende, y por consecuencia, tengo la plenitud de Dios. Verso 20 y finalizo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder? El poder de su amor, el amor de Cristo. Más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Hablamos de aquellas necesidades que tenemos y no las negamos. Necesidades de salud, de economía, tribulación, y hay más cosas. El tiempo se ha terminado, ha culminado, pero quiero decir una cosa, que no se trata de lo que se expone solamente, sino de lo que se vive y lo que yo puedo palpar de Cristo. Viva conforme al Evangelio. Estamos por finalizar un año. Cada día estamos más cerca de aquel propósito que Dios tiene. Pero el propósito, a pesar de que podríamos decirlo a largo plazo, el propósito de Dios ya está en ti y en mí, se llama Jesucristo. Y ese Cristo no es un Cristo derrotado. La exposición de los apóstoles se basaba por lo menos en 4 principios: exponer la obra de Jesucristo, exponer el ministerio y la predicación de salvación. Número 2 o número 3, la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Pero si nosotros hemos resucitado con Cristo, no que solamente resucitó Cristo, oye, pero yo nunca he muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos resucitado en Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba. Dios les bendiga.